el Señor está haciendo con nosotros como Dios. Lo que más me está sorprendiendo es que estamos saliendo cada vez más y entendiendo cada vez más que esto no se trata de hombres, que esto se trata del Espíritu Santo de Dios gobernando a los hombres. ¿Sí? ¿Cuántos están de acuerdo? Yo creo que vamos caminando y vamos teniendo más luz acerca de lo que es el verdadero evangelio del reino. Hace un mes creo que fuimos a Buenos Aires. Hace un mes, ya pasó un mes de la ELA, sí, ya pasó un mes. Hace un mes que fuimos a Buenos Aires y se compartió una palabra acerca de la matriz, acerca de qué vamos a engendrar en estos tiempos. Y el Señor en estos días me estuvo llevando a leer la carta de Gálatas, donde Pablo dice: hijitos míos, por quienes sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros, que podamos en estos días tener la matriz correcta. Era lo que se hablaba en esa escuela, la matriz correcta. Y leyendo la carta de Gálatas, encontré algunas, no sé si decir revelaciones, no, pero encontré alguna luz mayor. Encontré luz mayor acerca de esa carta. Nosotros hemos leído las cartas de Pablo y vemos que él hace comparaciones con la vida. Él hace comparaciones con las cuestiones de cotidiano, de lo que vivimos día a día. Pero quiero que vayamos más profundo, que vayamos a entenderlo un poquito más. En la carta esta de Gálatas, la salutación de Pablo dice en Gálatas 1, hoy no tenemos el cañón, se nos rompió la computadora, ya lo vamos a arreglar. Dice lo siguiente, no le voy a leer toda la carta, son 6 capítulos, vamos a terminar muy tarde, pero usted creo que es un conocedor de la palabra. ¿Amén? Diga, que por lo menos que sí, que conoce la palabra de Dios, porque si no, estamos fritos. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria de los siglos, por los siglos de los siglos. Amén. En el capítulo 6 dice: no hay otro evangelio, y estos títulos me llaman la atención. Si bien los títulos están puestos por la traducción de un hombre, él dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, dice Pablo. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo,
que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los apóstoles que eran antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después de 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Cuando nosotros leímos estas cartas, yo al menos cuando leí estas cartas, la primera impresión que tuve en mi mente fue que Pablo era un tipo bastante complicado, un tipo que no negociaba nada. Y quiero que podamos entender el espíritu, no la letra de lo que Pablo está transmitiendo en estas cartas. Pablo está transmitiendo el espíritu del Evangelio. Cuando él está diciendo que el Evangelio que él recibe no es un Evangelio de hombres, porque él ve el conflicto que tuvo al recibir al Dios a través de los hombres. Yo creo que uno de los problemas que hubo en la iglesia primitiva, por eso Dios se reservó a Pablo para la predicación hacia los gentiles, es que les costó, como nos cuesta a nosotros, salir del sistema religioso. Por eso dice: yo creí en el Dios de mis padres. Yo era judío, y él en sus cartas él expone que en cuanto a la ley era el mejor, que se sabía toda la ley, y era perseguidor defendía, en su posición él defendía la fe, pero desde una posición equivocada, desde una posición errónea. Si nosotros tenemos la oportunidad, y me gustaría que usted en esta semana pueda seguir leyendo esta carta, nos vamos a encontrar cómo Pablo habla acerca de la ley, cómo Pablo habla acerca de lo que produjo la ley en la vida de los hombres. La única manera de que nosotros podamos entender la pureza del Evangelio del Reino, decirle que está al lado tuyo, la pureza del Evangelio del Reino, la pureza del Evangelio del Reino, es cuando se nos es revelado Cristo. Cuando Cristo se nos es revelado, vamos a entender la pureza del Evangelio del Reino. El problema es que nosotros, tanto como Pablo y como los apóstoles, tenemos el Evangelio transmitido por los hombres. Mire, usted sabe, delante de Dios, y siempre exponemos esto, nunca nos ponemos de acuerdo en qué vamos a ministrar con Edith. Nunca nos ponemos de acuerdo qué vamos a ministrar, pero qué estuvo ministrando. Dejemos de mirar al hombre. Dejemos de mirar al hombre. Si nosotros comenzamos a depender de Cristo y comenzamos a buscar la revelación de Cristo, vamos a salir de la esclavitud del hombre. Una mente enemistada, o si tratamos de racionalizar la palabra y nos quedamos con la letra, vamos a entender como que, bueno, a mí nadie me tiene que decir nada, yo solo escucho a Dios. Lo mismo hicimos con Romanos 7, cuando Pablo habla de la analogía del matrimonio. ¿Conocen ese pasaje? Él dice que hace una comparación, la analogía del matrimonio. Nosotros usamos esos pasajes para ministrar a los matrimonios, pero ese pasaje no tenía nada que ver en la profundidad del espíritu
de ministrar a los matrimonios, está expresando la relación que hay entre el esposo y la esposa, que es Cristo y la iglesia. Está expresando lo que sucedió con la ley y lo que sucedió con la gracia. Por eso hace una comparación en la carta de Gálatas. Más adelante Pablo habla acerca de lo que produce la ley, acerca de lo que ha producido la ley en nuestra vida. El evangelio puro es el que usted recibe por la revelación de Cristo. ¿Sabe por qué estamos en estados de esclavitud? Porque el evangelio no ha sido puro. El evangelio no ha sido puro. Es transmitido por los hombres. Yo te digo y vos hacés. Y nunca nos llevó a un crecimiento de madurez. Por eso estaba diciendo, dejemos de ser niños. Pablo dice, cuando él expone esa situación, a mí nadie me enseñó. Pareciera soberbio lo que dice, ¿verdad? ¿Le parece soberbio a usted cuando alguien le dice, a mí nadie me enseñó, a mí me lo enseñó el Señor? Pero él está tratando de expresar la pureza que hay. ¿Qué es puro? Si es Dios, pastora, si no, no conteste. Pasen las mejores familias. Nosotros tenemos que... Vamos camino a esto, mire. Dígale al que está al lado suyo, yo soy la iglesia. Yo soy la iglesia. Yo soy la iglesia, dígale, yo soy la iglesia. Pero convencido, porque no participa usted. Decirle, yo soy la iglesia, decirle. Yo soy la iglesia. La iglesia no está resumida en estas 4 paredes, ¿verdad? Pero tampoco me saca de la congregación de los santos. Ahí nos estamos volviendo al evangelio de pureza. Pablo dice, cuando fui improntado por la luz de Cristo, cuando Cristo se me fue revelado, no me apresuré ¿a qué? A consultar con carne, dice. No me apresuré. Estuvo 3 años. Y recién después de 3 años, Pablo va hacia los apóstoles. El conflicto que tenían los apóstoles es que no podían abandonar la religión, ¿recuerda? Siempre estaban ahí. 40 días el Cristo con las marcas, explicándole todo lo que sucedió y todo lo que iba a pasar. Y a nosotros se nos complicaba el entenderlo. Y él ya sabía que era un conflicto en la iglesia, porque él, creyendo en la fe de sus padres, terminó persiguiendo a los hijos de Dios. Entonces ya tenía esa concepción en su mente. Por eso no se fue rápido a consultar con carne y sangre. Estuvo esperando la revelación de Cristo. 3 años tuvo, fue a Jerusalén. No sé, el espíritu de Pablo no era de hacerse el llanero solitario. El espíritu que había en él era de tener una mente reconciliada con la verdad de Cristo. Él quería comprender el evangelio en pureza. Por eso expresa en esa carta, no es de hombres, es por la revelación de Cristo. 3 años va a Jerusalén. ¿A qué va? A exponer la luz de Cristo que tenía. Yo vine para los gentiles. Dios me llamó para esto, porque le agradó a Dios, dice, darme este ministerio de la predicación del evangelio hacia los gentiles, porque le agradó a Dios. En esos 3 años tuvo luz, tuvo entendimiento, tuvo claridad, tuvo un tiempo de profundidad en buscar. Y dice que cuando vuelve, los apóstoles le dan la mano derecha en señal de que estaban de acuerdo con lo que él estaba diciendo. El problema de la religión es que muchas veces no nos deja ver la pureza del evangelio. No nos deja ver la pureza del evangelio. En una de las partes,
Pablo lo confronta cara a cara a Pedro, y usted conoce este pasaje, por la hipocresía que tenía. Cuando estaba con los gentiles, comía de todo, dice, y cuando estaba con los judíos, y estaban los judíos delante de los gentiles, no comía con ellos. Era tan fuerte el espíritu de religión que había, que dice que llevó a Bernabé a la misma situación. Dice Pablo, lo enfrenté cara a cara. Lo enfrenté cara a cara. ¿Por qué? Porque él cuidaba la pureza del Evangelio. Cuidaba la pureza del Evangelio. La religión no nos deja ver en la sombra. Escuche esto, la religión no nos deja ver en la sombra el plan eterno de Dios. Porque la promesa para Abraham fue ¿para quién? ¿Para el pueblo judío? ¿Fue para el pueblo judío? Le pregunto. Fue para todas las naciones de la tierra. ¿Y por qué los apóstoles creían que era para ellos? ¿Por qué los judíos creían que era para ellos solamente? ¿Se da cuenta? Porque no había pureza en su evangelio. Porque había una tradición que se estaba siguiendo. Se estaba siguiendo una tradición por los padres. Y acá quiero conectar con algo que muchas veces nosotros, quiero que me preste atención, me cuesta y me ha costado esta tarde tratar de entender lo que pasa con las tradiciones. Cuando nosotros venimos de tradición en tradición, ¿sí? Cuando Dios largó una verdad, cuando Dios largó una palabra sobre una generación, ¿sí? Esa palabra sobre esa generación fue para ese tiempo determinado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? La mejor manera que encuentro para expresar esto es con los celulares. Y acá quiero que me ayude con esto. O sea, usted hoy con un Android 2.1 está muy limitado. Fue una verdad para ese tiempo. Anduvo bárbaro. Pero si yo me quedo con esa actualización, no puedo entender lo que va a pasar en esta verdad. Entonces, si yo me quedo aferrado al Nokia 1100, como siempre hablamos, y ahí ando, limitado en un montón de cosas. Me sirve, porque me puedo comunicar, pero con limitaciones. Entonces la comunión que tengo con Dios es limitada si me quedo en las costumbres. Por eso Pedro estaba limitado, por eso los apóstoles estaban limitando el evangelio del reino y lo estaban resumiendo y lo estaban devaluando. ¿Por qué? Porque ellos creían que era para ellos y nadie más. ¿Se da cuenta? Entonces cuando Cristo es revelado en nuestra vida, el evangelio se va expandiendo cada vez más. El evangelio va creciendo en la medida de pureza. El problema es que nosotros devaluamos el evangelio cuando lo interpretamos con una mente natural. Lo devaluamos, hermano. La religión devalúa el evangelio. La religión lo ha devaluado mucho. Usted lea la carta después y se va a dar cuenta cómo Pablo dice: ¿quién los estorbó? Venían bien. Como dice Edith, van a volver en este tiempo de reconciliación a ese primer amor. Mire, hablábamos con un hermano ayer y decíamos, cuando uno viene a Cristo, cuando es alumbrado, cuando es notificado, estamos en el primer amor. ¿No es cierto que esa es la expresión evangélica que tenemos? Estamos en el primer amor. Y todos los hermanos son buenísimos. Y en esta iglesia hay un amor y estamos ahí, ¡wow! Lo que Dios hizo con mi vida, qué bárbaro. Y encima vemos la prosperidad del Señor, vemos que todo nos va bien. Es como que nuestro carácter empieza a ordenarse. Eso lo viví yo, no sé si usted lo vivió, pero la mayoría lo debemos haber vivido. Cuando Cristo es notificado en nuestra vida, cuando recibimos al Señor en nuestro corazón, ¿sí? Tenemos ese primer amor, ese deseo. Mire, sale el sol, estamos enfermos, nos duele la cabeza, pero tenemos unas ganas de ir a la iglesia, ¿o no? ¿Sí? ¿Por qué se pierde eso? Mire, Balistreri habla muy bien de esto. No soy como él, pero voy a tratar de explicarlo como lo habla. Y es muy chistoso como lo dice. El problema es, el primer día que viene un hermano me dice: ¿cómo estás, Carlito? Qué bueno.
¿cómo andás? ¿Todo bien? Le doy 2 meses con nosotros, pastor. ¿Cómo andás? Gloria a Dios. El Señor sea entre vosotros. Y hasta Reina Valera agarra el hermano. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué devaluamos el Evangelio? Perdemos la pureza, la naturalidad del Espíritu, la sencillez del Evangelio, lo perdemos. Y resumimos el Evangelio a estas 4 paredes. Lo resumimos a esto. Y Pablo le dice, ¿quién los perturbó? Los judíos, los religiosos que se volvieron a meter y que les empezaban a decir, se tienen que circuncidar. Sí, anda, circuncidate vos, le digo yo. Está fácil. Debe haber dolido un montón encima. Y que guarden esto, y que guarden esto otro, y los vuelven a cargar de leyes y leyes y leyes. Cuando salimos de la esclavitud, salimos de esa ley y entendemos que somos justificados por la fe en el Hijo de Dios y que somos libres, podemos disfrutar de la pureza del Evangelio. ¿Sabe por qué tantos conflictos? Porque lo hemos devaluado. Lo hemos devaluado. Tenemos que encontrar el alineamiento correcto. La libertad a lo que hemos sido llamados no la podemos usar para un libertinaje. Pablo también dice eso. La libertad a la que hemos sido llamados es para expresar al Hijo de Dios. Mire, yo no tengo temor, y muchos de ustedes me conocen y dan testimonio. No tengo temor de hablar de la verdad. Nunca tuve intención. Ya fui, mire, si había tipo manipulador, yo era el mejor. Estos días hablé con una persona que no es de acá, así que deje de pensar si es de acá o no, por las dudas. Para cubrirlo al hermano, ¿viste? Porque si no ya, ¿quién habrá sido? Porque ahí en... Y le digo, ¿me estás mintiendo? ¿Cómo? ¿Cómo te das cuenta? Fíjense. Profesional en la mentira. Mira si no voy a saber. La mente reconciliada de Cristo me sacó. Salí de un sistema manipulador. Sigo luchando con eso, porque no salí por completo. Sigo luchando con eso en mi mente. Sigo luchando con eso. Porque Cristo no llegué a la medida del varón perfecto, quédese tranquilo. ¿Sí? Y no sé si llego, por las dudas. El tema es, salimos de ese sistema, nos vamos a madurar, nos vamos a crecer, vamos a buscar de Dios cada vez más. Nos vamos a exponer a la pureza del Evangelio de Dios. Pero tenemos que entender los procesos. Tenemos que entender el crecimiento. Tenemos que entender en qué edad estamos. ¿Estoy siendo un niño? ¿Estoy siendo un adolescente? ¿Estoy madurando? ¿Soy un adulto espiritualmente? Pablo le dice, ¿por qué tan fácilmente se han extraviado de la verdad? Anclemos estas cosas en nuestro espíritu. Fuimos creados por Él y para Él. Y toda la insatisfacción que nosotros tenemos es por no caminar en comunión con esa verdad. Todo lo que nosotros sentimos, toda la insatisfacción que hay en nuestra vida, es por no caminar en esa verdad. Decirle al que está al lado tuyo, fuiste creado por Él, pero fuiste creado para Él. Ese es el problema. Fuimos creados para Él. Necesitamos en estos días desarrollar ese espíritu de administradores de la verdad de Cristo. Hay muchas veces que nosotros no podemos establecernos, fundamentarnos, estar firmes en el Evangelio, porque no hemos desarrollado los administradores, y creo que eso va a suceder en la casa de Dios en este tiempo, los administradores de la verdad. Los administradores de la verdad en la pureza del Evangelio no dividen el corazón, reconcilian el corazón con el Padre. No tengan miedo, hermano.
Y esto quiero impartir, no tenga miedo en su casa. Esto debió empezar en las casas, lo estamos haciendo acá, pero tiene que volver a las casas. No tenga miedo de corregir a sus hijos. No tenga miedo de reconocer cuando sus hijos le están diciendo una verdad. Camine en la verdad. No tiene miedo, ¿eh? No tiene miedo. ¿No tenés más miedo, Pedro? ¿Qué más, ¿ves? Después habla con Nati y Marcelo ahí. Mire, pues Dios no es un Dios de confusión, sino es un Dios de paz, dice Pablo en 1 Corintios 14:33. Pues Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de paz. ¿Sí? Y quiero que podamos entender esta transición. La estamos haciendo, la hemos hecho, algunos la hemos hecho, otros estamos pasando por ahí. Hay cosas que no podemos heredar, dice Pablo en la carta de Gálatas, porque el niño todavía no puede heredar. Usted tiene todo de Cristo. Y se pregunta, ¿pero por qué no puedo adquirir todo? Porque todavía estoy siendo niño en esa área. Los procesos, los padecimientos me están llevando a madurar, me están llevando a crecer, me están llevando a entender el evangelio de pureza. Por eso necesitamos salir de la culpa, de la esclavitud, al final siempre todo hago mal, todo me sale mal. Y sí, ¿qué vamos a hacer? Es que pastor, no me funciona. No me funciona y no me funciona. Sí, tenés razón, no te funciona. ¿Y qué va a hacer? ¿Va a dejar porque no le funciona o va a buscar más? Busque más. Busquemos más. Porque no la sabemos toda, ¿eh? Es un error creer que nosotros la sabemos toda. Es un error creer que la iglesia tiene toda la solución para todo el mundo. Es un error creer que todos se van a salvar, ¿eh? No, Él murió por todo, pero no todos van a ser salvos, dice la palabra. Ahora busquemos más, indaguemos más, nos metamos más en las profundidades de Dios, entendamos más lo que es el evangelio de pureza como lo estamos diciendo. Nos metamos más, busquemos más. O sea, no podemos quedarnos con que no nos funciona, con que no nos sale, con que no estamos entendiendo. No, busquemos más, vamos más. Eso es lo que Pablo le está diciendo. No se dejen engañar por los religiosos. Le dice, no se dejen engañar por los religiosos. Los religiosos les ponen cargas que ni ellos pueden alcanzar. Reconozca lo que tiene. Busque lo que tiene. Algunos estamos en esta transición necesaria de donde estamos saliendo del Dios de nuestros padres para conocer al Dios verdadero. Hoy, esto puede ser un shock para nuestra mente. Hoy, ¿ahora cómo hacemos? Porque el Dios de nuestros padres no es mi Dios. Sí, hermano, es el mismo Dios. Pero usted conoció a Dios por sus padres. Jóvenes, ustedes conocieron a Dios por sus padres, pero están transicionando de conocer a Dios por ustedes mismos, por el Cristo que tienen dentro. Y eso pasa muchas veces entre nosotros. Hemos conocido a Dios y al Dios del pastor. Por eso tanta inseguridad, por eso tanta confusión, porque estamos buscando conocer al Cristo que tenemos dentro. Cuando usted era un adolescente, tenía muchas inseguridades, porque se estaba en un vínculo de seguridad en su casa, donde la ley de su casa le marcaba el camino. Pero Pablo le dice, la ley ha sido vuestro ayo para que Cristo sea revelado. ¿Está bien la ley en la casa? ¿Sí o no? Perfecto, está bien. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo sea revelado. ¿Cuándo Cristo es revelado? A esa él se le complicó ahí, se armó. Hasta que Cristo sea revelado. ¿Sabe cuándo? Cuando Cristo se me revela, yo no consulto rápido con carne y sangre. Resuelvo, maduro, crezco, entiendo la función.
Nunca me separa del cuerpo. Nunca me saca de mi casa. Esta tarde, cuando estaba preparando esto, me traía a memoria el pasado. Y estaba ahí en la habitación, como siempre yo llorando como un chico. Y digo, si esto lo leí un montón de veces, esto lo conozco, pero veo cuando pasan cosas en el espíritu, esas cosas inefables que no se pueden explicar. Y me traía a memoria el pasado. Y digo, Señor, ¿para qué me traes memoria del pasado? ¿Sabes que me molesta, no me gusta? Me duele haber vivido esa vida así, me duele haber tenido esa experiencia, me duele haber dañado vidas, me duele haber manipulado personas, me duele haberle faltado el respeto a mis viejos. Me duele. ¿Por qué? En ese momento el Espíritu me empieza a traer luz y me empieza a traer claridad. Y dice, no reniegues de ese sistema manipulador. No reniegues, porque por esa ley, por ese sistema, te revelé a Cristo. Si no pudiste ver, es porque yo no quise. Pero cuando yo quise, te revelé a Cristo. Entonces nunca fue por mí. Nunca va a ser por usted. Siempre va a ser porque Él quiere, cuando Él quiere y con quien quiere. Si entendemos la soberanía de Dios, solamente debemos permanecer en Él. ¿Sabe cuánta carga nos vamos a sacar de encima? ¿Cuánta culpa? Porque no puedo. Y no va a poder, hermano. ¿Sabe cuál fue la idea de ponerle ley? Para que se dieran cuenta que no iban a poder. Ningún hombre iba a poder cumplir la ley que Cristo vino a cumplir. Ningún hombre. ¿Sabe por qué muchas veces nos sentimos que nunca es suficiente, que nunca alcanzamos, que nunca, al final la palabra de Dios siempre me da y el pastor me da y me da? ¿Sabe por qué? Porque usted nunca va a poder. Cristo en usted va a poder. Cristo es la esperanza de gloria. Usted nunca va a poder con su fuerza. Eso fue una mentira religiosa de decirle, si usted viene a orar 3 días a la semana, si usted ayuna 7 días a la semana, Dios se va a manifestar en su vida. Mentira, hermano. Dios se va a manifestar en su vida cuando Él quiera. Solamente usted tiene que permanecer en la vid, porque dice, separado de mí nada pueden hacer. Imagínense, nada pueden hacer. Y esta es la reconciliación. Esta es la reconciliación. No se mueve, no se va a mover, porque usted está en un reino inconmovible, en una verdad. Entonces usted no va a depender más. Y crea y afirme esto en su vida y confírmelo cada vez más. Usted no va a ser movido por las circunstancias que lo rodean. Su fe nunca se va a perder. Quizás el diablo por un momento le pida a Dios zarandeo en su vida, pero vamos a orar para que su fe no decaiga como la de Pedro, para que usted permanezca en la verdad de Cristo. Esa es la idea de madurar. ¿Sabe cómo nos damos cuenta que estamos madurando? ¿Sabe cómo nos damos cuenta? Porque nos estamos poniendo viejos, dijo uno. No, hermano, porque yo he visto viejos con un espíritu de Peter Pan y gracias a Dios que acá no hay ninguno. ¿Sabe lo que es el espíritu de Peter Pan, no? ¿Sí o no? El niño que nunca crece. Y eso pasa en la vida real, pero pasa en el espíritu. 25, 20, 10, 15 años en la iglesia con mentalidad de niño. Y eso se termina. Se termina. Vamos a madurar. Vamos a madurar. ¿Por qué vamos a madurar? ¿Por qué nos damos cuenta que estamos madurando? Porque mientras más maduro, más dóciles somos. Mientras más maduro, más obediente a la voluntad de Dios somos. Mientras más maduro, Jesús le dice a Pedro, en un momento, cuando eras joven, te ceñías el lomo y andabas para donde vos querías. Pero hay un momento donde otros te van a llevar. Síntoma de madurez. Mientras más maduramos, más dóciles, más gobernables, más dispuestos, más disponibles.
y la función en el cuerpo de Cristo al 100%, al 100%, al 100%. Dice que hemos sido liberados del espíritu de esclavitud y estamos en el espíritu del Hijo, por el cual clamamos, Abba Padre. Eso dice la carta. Salimos del espíritu de esclavitud. ¿Sabe que hay áreas en nuestra vida que necesitan ley? Hay áreas en nuestra vida que necesitan ley. Porque esa ley le va a revelar a Cristo. Por eso renegué, luché, pataleé, protesté cuando Hernán me marcaba los límites. Pero eso me reveló a Cristo. Eso me reveló a Cristo. No reniegues de tu papá. Eso te revela a Cristo. El problema es que, como cantábamos recién, siempre estuvimos viendo a los hombres. Siempre estuve viendo el problema de mi papá. Siempre estuve viendo el problema de mi mamá. Entonces no le hago caso. No mires al hombre. Mirá lo que Dios puso en el hombre. ¿Qué puso? La autoridad. La autoridad te revela a Cristo. Porque salimos del espíritu de esclavitud y empezamos a clamar, Abba Padre, Abba Padre. Cuando estamos en la libertad de Cristo, nuestro corazón siempre se vuelve al Padre. Siempre se vuelve al Padre. ¿Sabe las debilidades que vi en Hernán y las debilidades que veo? Hoy a la siesta estaba preparando esta palabra y cuando el Señor me ministraba acerca de esta luz, digo, viejo, mira, te escribo esto, te mando este pasaje y te doy gracias. ¿Por qué? Por haberme marcado el camino de esa manera. Por haberme marcado el camino de esa manera. Aún en tu debilidad, aún en tu ley, Cristo se me fue revelado. Aún en tu debilidad, aún en tu naturaleza incorrupta, Cristo se me fue revelado. Y le doy gracias a mi Padre porque aún en su debilidad me ayudó a ver a Cristo. Me ayudó a ver a Cristo. Ese es el espíritu de libertad por el cual clamamos a Abba Padre. Muchos de nosotros estamos acá. Muchos de nosotros estamos acá y no tuvimos el Padre ejemplar. Explícame por qué. Explícame por qué. Porque no se trata de nuestro Padre, se trata del Padre. Entonces no mires la imagen corruptible del hombre. Eso es lo que estábamos ministrando. No mires la imagen corruptible del hombre. Mira la autoridad de Dios en el hombre. ¿Sabe por qué lo hablamos acá? ¿Sabe por qué usted es enemista con una autoridad pastoral? Porque esto comenzaba en la casa. Esto comenzaba en la casa. Cuando yo tengo una mente reconciliada y el corazón de los hijos está hacia los padres y el corazón de los padres está hacia los hijos, ahí puedo disfrutar de la libertad que dice él. Gálatas insensato, dice, ¿quién lo fascinó? ¿Quién lo fascinó? ¿Quién lo sacó de la verdad, de la pureza del Evangelio? Mire, yo veo a la gente cuando recién viene a la iglesia, pastor, ¿qué puedo hacer? Pastor, ¿en qué puedo servir? ¿Por qué te conecto con la verdad? Lo tenemos 3 meses y lo arruinamos nosotros. Lo arruinamos por nuestros mensajes sin la pureza del Evangelio. Cuando sus hijos son niños, le creen todo lo que usted dice, porque son puros. Pero en la medida que van creciendo y ven la naturaleza corrupta en ustedes, por eso no los bajemos de ahí, déjelos en esa pureza, déjelos en el Espíritu. Enséñele a vivir una vida en el Espíritu, no los baje de ahí. Reconozca la verdad que le están diciendo. Hablamos con un hermano ayer y me compartía una luz que tenía acerca de cuando nosotros le reconocemos la verdad a alguien. Cuando nosotros reconocemos que alguien está diciéndonos la verdad, estamos recibiendo la impartición de vida y somos confirmados en esa verdad presente, porque esa es la verdad presente del momento.
edifiquemos en seguridad. Edifiquemos en seguridad. En la seguridad del Padre. Me salí del bosquejo, encima tengo 6 hojas. Hoy estoy corto, hermano. Pablo, en esta carta, dice: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, dice. Ahí está aclarando acerca de este proceso. No está desacreditando a los padres. Por eso nuestra mente racional siempre busca una excusa para rebelarse. No está desacreditando a los padres, para nada. Está haciendo lo que impartimos recién, está haciendo lo que vivimos recién, lo que dijimos recién. No desacredita. Dice: lo que mis padres me enseñaron fue para el tiempo de ellos. Ahora yo tengo que conocer al Cristo revelado. Eso le está diciendo. Tengo que conocer al Cristo revelado. Y después lo expresa a través de la carta. Cómo fue madurando, cómo fue creciendo. Pablo, en estas transiciones de madurez que les cuenta, lo hace para que comprendan las situaciones de la vida en el Espíritu. Y por eso dice: pero según una revelación, volví a Jerusalén. Él vuelve a Jerusalén por una revelación. ¿Sabe cuándo? Después de 14 años. Después de 14 años le está expresando: no me muevo si Dios no me lo revela. No me muevo, porque la madurez que había alcanzado, la madurez que había logrado, hacía que sus movimientos estén en el Espíritu. La vida de él era tan dependiente de Dios, que por eso en Romanos 7 él dice: tengo una ley que pelea en mí. En la carta de Romanos empieza a expresar que tiene una ansiedad, y que él quiere hacer las cosas bien y por ahí no le salen bien. Pero Pablo ya no estaba peleando con el pecado. Pablo estaba peleando con el ser exacto y preciso en la voluntad de Dios. No estaba peleando para ver si fumaba o no fumaba, si venía a reunión o no venía a reunión. No, Pablo estaba... O sea, cuando hablemos en estos términos, hablemos de una madurez que hemos alcanzado. Porque si nosotros usamos estos pasajes en un estado de niñez o en un estado de adolescencia, vamos a confundir las cosas. Por eso leamos todo el contexto de lo que Pablo está hablando. 14 años. 14 años. Y en esa dimensión de revelación y en esa dimensión de luz, Pablo tiene otras actitudes. Todo lo que él hacía no era para él. Por eso llega a decir: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pero todavía nosotros no podemos decir eso: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero sí nos aferramos al pasaje del principio, el cual dice: a mí nadie me enseñó. ¿Se da cuenta? Si leamos todo el contexto de la palabra, todo lo que él te está viviendo, todo lo que él está diciendo. Porque si no nos vamos a desviar, vamos a perder el tiempo. Caminemos desde ahí. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Este es el capítulo 2, versículo 3, perdón. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Por eso no podemos interpretar estos pasajes en la carne, porque vamos a seguir devaluando el Evangelio de Dios. Vamos a seguir devaluando el Evangelio de Dios. La Escritura, previniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahí expresa cómo en la sombra se perdieron de una verdad, cómo en la ley se perdieron de una verdad. Por eso necesitamos estar atentos. Necesitamos estar atentos, porque en la ley, en los límites, nos podemos perder la verdad de Cristo. En la ley, en los límites, nos podemos perder la verdad de Cristo. Y muchos en nuestra casa, cuando nuestros padres nos pusieron límites, nos perdimos de la verdad.
nos salimos de ahí. Tu papá no te dice, no hagas esto porque es un caprichoso. No hagas esto porque yo ya pasé por ahí. En la ley nos podemos perder la verdad. El 5:7 dice, vosotros corríais bien. ¿Quién los estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Ve? La impronta de su evangelio era puro. Y dice, ustedes corrían bien. ¿Quién los estorbó? ¿Quién los estorbó? Y después le dice, tan necios son que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a terminar en la carne. Tantas cosas han padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel, pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? Por el oír con fe. Por el oír con fe. La fe es importantísima, la fe, hermano. No pierda la fe. Pues si usted no tiene la fe de Cristo manifestándose en usted, no puede ver la imagen incorruptible. Sin fe no puedo ver al Cristo que hay en mi hermano. Sin fe no puedo ver la autoridad de Dios en mi Padre. Sin la fe no lo puedo ver. Porque siempre voy a estar viendo la imagen corruptible. La imagen corruptible. Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido vuestro ayo para llevarlos a Cristo. Ahí está, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Cuando hay ley, recuerde que es por la necesidad de Cristo. De que Cristo se revele a nosotros. Y el 4:19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué vamos a reproducir en este tiempo? ¿En qué verdad vamos a caminar? En la pureza del Evangelio. Con seguridad, con certeza, con la sencillez. La sencillez de corazón, la sencillez que viene de Cristo. Nos ponemos cargas innecesarias, nos ponemos cosas innecesarias. Es sencillo el Evangelio cuando soy obediente. Todas las luchas que estamos teniendo es porque yo le digo, más cruz, necesito más cruz. Porque me resisto, cuando me resisto. Mire, donde más le cuesta es por ahí, ¿Le cuesta orar? ¿Le cuesta venir a las reuniones? Sea sincero. El jueves pasado muchos me dijeron, pastor, no tenía ni ganas. Y sí, ¿por qué? Porque cuando no hay ganas, porque cuando hay lucha, porque cuando hay maquinaciones, es porque algo se va a abrir. Es simple, 2 más 2 son 4. Cuando hay lucha, es por eso. Es por eso. Y eso lo resumimos a un sistema, ¿no? Pero imagínense si profundizamos en esto. Me cuesta leer la Biblia, pastor. Y sí. Pero no te cuesta ver series de televisión, no te cuesta ver novelas. ¿Y por qué no hay lucha ahí? No hay lucha porque el sistema está en contra de la verdad. Y todo lo que te lleve a tener luz en la verdad, y sí, la lucha. No hace falta ser tan sabio para darse cuenta de esas cosas. Bueno, pero entonces, porque mire, cuando nosotros lo queremos acomodar y nos vamos a justificar para tener un argumento bien enquistado, le decía a Hernán, me estaba contando una situación, le digo, mira Hernán, porque le digo a Hernán yo en la intimidad, se me salió, mira Hernán,
El problema es que siempre le vamos a esquivar a morir. Siempre le vamos a esquivar a morir. Siempre. Siempre. Y mientras el hombre vive, dice Romanos 7, mientras el hombre vive está sujeto a la ley. Mientras el hombre vive está sujeto a la ley. Cuando hace la analogía, lea Romanos 7:1. Mientras el hombre vive está sujeto a la ley. Ahora, cuando el hombre muere, es el Espíritu quien gobierna. Y es en el Espíritu que fluimos. Entonces no nos cuesta, disfrutamos. Como lo hemos expresado un montón de veces. Estamos presos en una cárcel adorando a Dios. Estamos en un proceso, estamos en una dificultad en nuestra casa, pero adoramos a Dios. Vemos que nuestros hijos están desordenados, están desalineados, pero adoramos a Dios. Tenemos paz, tenemos seguridad, tenemos tranquilidad. ¿Por qué? Porque todo es de Él y para Él. Y cuando Él dice, mientras yo permanezco en la verdad, cuando Él dice, se conectan con la verdad. Se conectan con la verdad. El problema es que nos salimos de esa libertad en el espíritu que tenemos y queremos obrar en la carne. Y ya queremos nosotros solucionar. A ver cómo soluciono. Permanece en la verdad. Permanece. Donde te está costando, métele más onda ahí. Si te costó venir hoy, métele onda, más onda. Si te costó venir el jueves, métele más onda. Esto no es la iglesia, Esto no es la iglesia. Se lo hice decir al principio para que lo entienda. Esta es la congregación de los santos. Aquí dice Efesios que somos perfeccionados. Somos perfeccionados. Nos exponemos a este ambiente de luz como cuerpo. Somos ministrados. Se nos aclara la palabra. Se nos trae un poco más de luz. Pero en su casa y en el día a día, usted es la iglesia. Usted es la iglesia, hermano. Y entiendo que lo devaluamos y que creímos que esto era todo. No, acá somos perfeccionados. Perfeccionados. Por eso, no reniegue del pasado. No reniegue de esto. No reniegue de este sistema. Porque siempre fue así. Que lo podamos haber nosotros corrompido, devaluado del hombre que le metió su... Sí, todo bien, lo entiendo, pero no se enemiste con la congregación de los santos porque es un grave error. Es enemistarse con los integrantes de su casa. Enemistarse con los integrantes de su casa. Si nosotros nos enemistamos con la congregación de los santos, es la evidencia y la representación de que no estamos enemistados con los congregantes de la casa. El sistema manipulador estuvo mal, estamos de acuerdo todos. Todos estamos de acuerdo con eso. Pero no fue responsabilidad de los que manipulábamos, también fue de los que se dejaban manipular. Porque nos tenemos que hacer cargo todos de eso. Todos nos tenemos que hacer cargo de esto. Porque todos podríamos haber tenido más luz y buscado. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué es lo que está expresando? Expresa la paternidad como la acción de dar a luz y vida en el Espíritu. ¿Sí? Expresa eso. La paternidad como la acción de dar vida y luz. Vida y luz. En estos días tuve que ministrar unos pastores y lo que más me ayudó es este pasaje. Dice, por quienes vuelvo. ¿Sí? Por quienes vuelvo a dar luz. En una mente racional es, me voy a meter un bebé de nuevo y lo voy a alumbrar de nuevo. ¿Cómo hago? Es un proceso antinatural. Como le pasó a Nicodemo, ¿no? Es necesario que nazcas de nuevo. Nicodemo pensó racionalmente.
Y en este pasaje puedo pensar racionalmente cómo hago, pero es engendrarlos de nuevo. Y mucho de lo que estuvo ministrando es, vamos a ser engendrados de nuevo, pero vamos a nacer del agua y del Espíritu. Vamos a nacer del agua y del Espíritu. Vamos a encontrar la matriz pura. La matriz pura. Vamos a ser liberados de la esclavitud. Vamos a dejar de vivir por lo circunstancial para vivir con una conciencia de eternidad. Los problemas de su casa no lo van a frenar de ser exactos, de ser precisos, de ser iglesia en la calle, de ser iglesia en el trabajo, de ser iglesia con sus hijos, de ser iglesia. No nos va a privar, no nos vamos a mover por esas circunstancias. ¿Tiene problema en su casa? ¡Qué novedad! ¿Está enemistado con algún familiar? ¡Qué novedad! La Biblia dice, no dejes que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Reconciliémonos rápido. ¿Cuánto tiene que durar? Si vamos a caminar en la verdad y vamos a caminar en lo que Dios nos está hablando. El jueves Dios nos estuvo ministrando que vamos a ser acelerados en el Espíritu. Vamos a ser acelerados en el Espíritu. Entonces seguro, miren nuestra mente racional, seguro que Dios ahora me va a dar todo lo que yo quería. No, es acelerado para resolver, hermano. Acelerado, vamos a ser rápido en resolver, rápido en la capacidad resolutiva de nuestra vida. Hoy discutí, hoy resolví. Hoy me enojé con mi hermano, hoy resolví. Más rápido resuelvo, más rápido camino en la verdad. Más rápido camino en la verdad. Si no me quedo demorado en el tiempo. Me quedo demorado en el tiempo. Tenemos que sacarnos esa idea de que todo va, de que el Evangelio es color de rosa. No sé, como que a mí me improntaron con eso. Vení a la iglesia que todo te va a ir bien. ¿A quién le improntaron con eso? Levante su mano, no tenga miedo, si esto no es pecado. Tengo que decir no es pecado. Pero como que bueno, si vos venís a la iglesia todo te va a ir bien. Después leemos las cartas de Pablo y... desastre el tipo. Preso. La vez pasada dije, si hay algún pastor ahí preso, ya nosotros en algún pecado está el pastor, Pobre Pablo, ¿no? Menos mal que nació en ese tiempo y no ahora. No lo hubiera seguido nadie. Lo picó una víbora, seguro que está en algún pecado escondido ahí. Por eso, había una puerta abierta y tenemos para todo, mire, tenemos argumento para todo. Había una puerta abierta, entonces como había una puerta abierta, qué novedad que tenía una puerta abierta, hermano. Qué novedad. Pero la puerta abierta no puede frenarte, la puerta abierta no puede hacer que el Evangelio no avance a través de tu vida. Porque esto es vida de cuerpo, no es individualista. No es individualista, el Evangelio no ha sido algo personal. Ha sido el cuerpo de Cristo manifestándose. La salvación para cada uno, es más, fue medio complejo, y lo estoy estudiando y lo vamos a estudiar, decir que la salvación es personal. La salvación fue un ámbito espiritual que se abrió en aquella cruz hace 2000 años. Todos los que accedemos a esta salvación estamos siendo introducidos en el cuerpo de Cristo. Cada uno tiene su tiempo y eso lo entendemos. Cada uno está predestinado para ser añadido en el tiempo de Dios. Y nosotros, los hijos de Dios, si somos exactos, vamos a saber, ¡pum!, acá le prediqué y acá vino. Porque fuimos exactos en el Espíritu. Pero la salvación no fue personal, fue para todo el mundo. Porque Él no murió por usted solo, murió por todo el mundo. Pero soy añadido y ahí entiendo que formo parte de un cuerpo y trabajo para el cuerpo. Hoy me contaron 2 sueños. Se ve que duermen mucho acá los hermanos. Me contaron 2 sueños. Uno, que estaba por dar a luz y no estaba embarazada. No tenía los síntomas, pero no tenía la panza. Y el otro, que había dado a luz y que estaba feliz. Y wow. ¿Y ahora cómo lo resolvemos esto? Pues como el que estaba dando a luz, el que había dado a luz y que estaba feliz de tener un hijo nuevo, era Edith, y no tenemos planes de hermanos. Hermanos, no tenemos planes de tener hijos. Así que ore. Ore. Y entendí el proceso. Entendí que estamos saliendo de una matriz para meternos en otra matriz.
Entendí lo que estamos pasando, entendí por dónde vamos transicionando, entendí. Hay una conexión en el espíritu por la búsqueda de la verdad, que lo estamos sintiendo hasta en el cuerpo, hermano. ¿No lo sienten en el cuerpo? Yo lo siento hasta en el cuerpo. Me dolía la costilla, me golpeé, me dolía la costilla. Antes de subir se me fue el dolor. No me duele más. Ayer pregunté a los chicos cómo estaba. No me duele más. Y creo que la operación del espíritu, creo que estamos saliendo de este sistema. Esa manifestación que se está viendo del Espíritu de Dios es por la búsqueda de la verdad. No se dejen engañar. Dejen de mirar a los hombres, dice Dios así. Dejemos de mirar a los hombres. No se deje engañar, hermano. Ve a Cristo, ve a Cristo. Exprese el amor. Si usted ve al hombre, nunca va a poder expresar el amor, porque siempre va a haber problemas. ¿Va a tener problemas el hermano? Sí, hermano, lo va a tener. Va a tener, pero exprese el amor. En justicia, en paz y gozo. Disfrutemos de los días. El día que usted está a pleno, disfrútelo. Disfrútelo. Donde está bien es que el día donde más gozoso tiene que estar ahí. Porque van a venir los días difíciles y usted ya tiene esa carga de alegría y de gozo para resistir los días malos. Pero viva en el Espíritu. Esa fue la idea. No tenga miedo. Exprese el amor. Decirle que está al lado tuyo: te amo. Decirle: te amo. De verdad te amo, te amo. Ay, pero que mi mente me dice otra cosa. Que se sujete a la voluntad de Dios. Dios es amor, ¿sí? Si Dios está en vos, tenés que expresar el amor, ¿sí? ¿Saben qué, jóvenes? El amor también se expresa en las leyes y en la corrección. Esa también es expresión de amor. Cuando nuestros padres nos corrigen, es por una expresión de amor. Es por una expresión de amor. Si nosotros somos atentos a escuchar la voz y vivimos en la libertad del Padre, vamos a poder caminar en un evangelio de pureza, ¿sí? En la ley éramos esclavos y la ley nos reveló a Cristo. Y ahora Cristo, ¿a quién nos revela? ¿A Cristo a quién nos revela? Al Padre. Entonces Dios nunca, cuando Cristo se reveló, nunca nos separamos del Padre. Nunca nos separamos del Padre. Y trabajamos para el Padre. Y Cristo, el Padre, ¿qué quiere proveerle a Cristo? El Padre, ¿qué quiere proveerle a Cristo? Una esposa. En el final de los tiempos le dará una esposa. ¿Y quién es la esposa? ¿Quién es la esposa? Usted y yo. Usted y yo. Tírala más fuerte, por lo menos. Cuéntenlo para todo, dijo. Aleluya. Ya con esto termino. Póngase de pie, así su mente no se pone mal de que va a seguir este hombre.